Buenas noches a todos, bienvenidos. Mi nombre es Ana Milena Liscano, hago parte del área de admisiones de la Universidad de Cataluña. Les doy la más cordial bienvenida a todos a este webinar Ciencia de Datos, habilidades para el presente, bases para el futuro. Estamos muy felices de contar con su presencia en este espacio en el que vamos a explorar temas como el pensamiento analítico, Machine Learning, Big Data, que son temas que están transformando las habilidades del presente y abriendo el camino hacia el futuro. Hoy nos acompaña Julián Rojas, nuestro experto académico, analista de datos, profesor del diplomado de la Universidad de Cataluña en Big Data, Data Science con Python, con experiencia en analítica avanzada, modelos de Machine Learning y proyectos de Big Data geoespacial. Gracias por acompañarnos y esperamos que disfruten y aprovechen al máximo esta sesión. Unas recomendaciones técnicas, esta sesión está siendo grabada, de pronto si alguna de las personas o de los asistentes lo necesitan, pueden hacer la solicitud, en el chat estaremos dejando el número de contacto de la universidad o para quienes no hayan podido pues, vincularse podemos estárselas compartiendo. Para mayor comodidad de todos, por favor, apagar la cámara, los micrófonos. Si necesitan hacer alguna intervención, por favor, levantar la mano. Al final, o de acuerdo a lo que nos indique nuestro docente, estaremos abriendo un espacio para las dudas que tengan de este mismo tema. Entonces, sin más preámbulo, profesor Julián, continúe. Gracias, Ana, y buenas noches para todos. Primero, me gustaría confirmar que me escuchan. Si me escuchan, pueden colocar una manito para arriba, nos funciona súper bien. Pues ya Ana hizo una buena presentación de mí, que soy actualmente analista de datos en Factor AI. Llevo 4 años trabajando como analista y científico de datos en distintos tipos de proyectos y llevo un buen tiempo ya trabajando junto con la Universidad de Cataluña en el desarrollo del diplomado en Big Data y Data Science con Python. Entonces este webinar se nos ocurrió, dada conversaciones que tenemos constantemente con estudiantes sobre cómo la ciencia de datos nos da unas habilidades importantes para el presente, pero además nos puede ayudar para tener mejores bases para el futuro. Entonces, muchas gracias por juntarse a la llamada y espero que se aproveche esta presentación, seguir las recomendaciones que nos dio Ana eh, y pues levantar la mano si tienen alguna pregunta. La idea es que podamos conversar. Entonces, vamos a comenzar por lo más obvio y es que el tema de los últimos 3 años. El tema de los últimos 3 años en prácticamente todos los lados es inteligencia artificial. ¿Sí? Eh, ¿Por qué? Pues ahí tenemos una gráfica que hicimos con ayuda de Google Trends, que es una herramienta analítica de Google, que nos da la tendencia de búsqueda de un tema en particular. En este caso, la palabra clave es inteligencia artificial a nivel global. ¿Sí? Si nos fijamos en la gráfica, pues antes era popular porque antes de ChatGPT ya existían algunas inteligencias artificiales que nos ayudaban con reconocimiento de voz, reconocimiento de imágenes, herramientas que jugaban ajedrez u otro tipo de juegos, ¿cierto? Pero con la salida de ChatGPT, lo cierto es que la búsqueda se incrementó, casi que se triplicó a nivel global, o al menos en los lugares de habla hispana, con lo cual se ha vuelto un tema casi que diario. ¿Sí? Eh, la salida de ChatGPT nos abrió un mundo de posibilidades, ¿no? Recuerdo cuando yo estaba trabajando en analítica y salió ChatGPT, hubo conversaciones muy rápidas sobre si se iba a acabar el trabajo o qué iba a pasar, ¿no? Y menos mal no se acabó, pero sí cambió bastante. Bien. Y no solo cambió el mundo laboral, se espera que uno sea más eficiente, aprenda más rápido, sino que también cambió la vida en general, ¿no? Ahora hay mucha gente que utiliza ChatGPT para cocinar, para entrenar, indebidamente como psicólogo, pero lo utilizamos en diferentes aspectos de nuestra vida. ¿Bien? Y ya no es solo ChatGPT, sino que existe Llama, Gemini, Grok,
eh, un montón de cosas que nos ayudan en el día a día, pero a la vez se sienten un poco misteriosas y a veces hasta como una amenaza. ¿Bien? Entonces existe la ayuda de la inteligencia artificial y el temor a que de pronto algún robot muy inteligente me pueda quitar el trabajo. ¿Bien? Entonces lo que buscamos hoy en día, muchas personas que nos unimos a webinars, a diplomados, tomamos cursos en analítica, programación, cualquier cosa relacionada o cercana a este mundo de la inteligencia artificial, es estar a la vanguardia, entender cómo funciona la inteligencia artificial, cómo puedo construirla, cómo puedo utilizar productos que ya existen para resolver diversas tareas de la vida cotidiana, como responder esos correos que me llegan de clientes y de pronto a veces me toma más del tiempo necesario, ¿sí? O cosas simples como, no sé, generar algún código, responder mensajes. ¿Sí? La idea es que nosotros podamos utilizar esa inteligencia artificial a nuestro favor, ganar productividad y hacer cosas más rápido o incluso lograr cosas que no lográbamos antes. ¿Sí? Entonces, tenemos el objetivo de mejorar nuestra productividad, salarios y el bienestar en general. ¿Bien? Pero todo cambia muy rápido. Y ese es el paradigma de hoy. Todo cambia muy rápido. Entonces ya la manera que teníamos de escribirle a ChatGPT cuando comenzó no es la misma en la que debemos escribirlo hoy en día para obtener las respuestas más óptimas. De pronto programar antes y programar ahora, en este periodo corto de 3 años, ya no es lo mismo. Entonces las formas cambian, las técnicas cambian. La pregunta que uno se hace, bueno, ¿y si todo cambia tan rápido y parece que no desacelera? ¿Cómo me preparo? ¿Sí? Porque parece que uno se prepara hoy y mañana sale otra herramienta que le ayuda a uno a mejorar los procesos y uno como que apenas está aprendiendo lo anterior. ¿Cómo soy capaz de seguirle el ritmo al cambio tecnológico? Pero resulta que a mí hay un concepto que trabajé hace muchos años, que era la diferencia entre técnica y tecnología. Entonces resulta que ahora la tecnología cambia muy rápido, pero me gusta pensar, y según lo he estudiado, que si uno tiene una serie de técnicas lo suficientemente dominadas, unos fundamentos buenos a nivel de entendimiento de cómo funciona la inteligencia artificial, cómo puedo hacer analítica, eh, el cambio tecnológico no nos va a afectar tanto. ¿Por qué? Porque la tecnología es una herramienta con la que uno aplica una técnica. Y si tengo la técnica clara, es como, no sé, si la gente juega fútbol y hace dominadas con cualquier cosa, con una pelota de tenis, con un tomate, ¿cierto? Pero es porque saben jugar muy bien fútbol. Yo ni con un balón, ¿sí? Entonces pasa similar, si uno es muy bueno programando, puede hacer el famoso vibe coding y ser más eficiente, crear herramientas en días. Si uno no sabe programar, probablemente va a tener un montón de errores y un buen costo en horas invertido en proyectos que probablemente no salgan tan bien como lo espera. ¿Sí? De vuelta es porque hay una fundamentación, un entendimiento, una capacidad de guiar a las herramientas. Entonces, la conclusión de esta primer pequeña diapositiva es que sí, el mundo ha cambiado bastante, los trabajos han cambiado, la forma en la que llevamos la vida ha cambiado, pero existe una forma de sobrellevar ese cambio y que no nos atropelle. Más bien que esa nueva tecnología que salga, podamos implementarla rápidamente para obtener buenos resultados en lo que sea que queramos implementarla. Bien. Una pequeña explicación de por qué hay tanto cambio. Simplemente hay demasiados datos hoy en día. ¿Sí? Entonces, esa gráfica, que es esta curva que crece como exponencialmente, nos muestra la cantidad de zettabytes que se generan o se espera que se generen hasta este año en el mundo. ¿Qué es un zettabyte? Es 10 a la 21, es un sextillón de bytes. Notarán que hace una década no teníamos ni la mitad de lo que tenemos ahora. Todos esos datos son los que han hecho famosos los productos en la nube,
hicieron famoso el machine learning tradicional y las redes neuronales. Y yo sé que aquí no se ve bien, pero no tenía más espacio en la diapositiva. Y es lo que nos ayuda hoy en día a que cada vez hay más y más inteligencias artificiales, sobre todo modelos largos, grandes de lenguaje, y que mejoran de a poco, mejoran mucho según eh, cómo estén construidos. Bien. Entonces, ¿van a parar de producirse datos? No, nunca. Simplemente vamos a tener más datos y entre más datos tengamos más cambio. Porque hay tantos datos por los dispositivos inteligentes, la interconexión entre las cosas. Ahora, a la par que hay inteligencia artificial, pues hay demasiados productos inteligentes que saben demasiadas cosas de uno. Las empresas recolectan esa información y pues hacen mejores campañas de marketing, nos venden más y tal vez mejores cosas. Entonces, por eso tenemos más datos y más cambio. Al final, las inteligencias artificiales con las que nos cruzamos día a día se potencian es en los datos. Entonces, si ya hablé de unas técnicas, una serie de técnicas que uno puede aprender para que cada vez que salga una tecnología nueva nos ajustemos un poco más rápido. La idea no es ser expertos de la noche a la mañana, sino reducir el dolor que uno siente cuando está transicionando hacia algo novedoso. Aquí vamos a tener varias imágenes, infografías del Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial cada cierto tiempo hace un reporte del estado de los trabajos a nivel mundial basándose en encuestas a empleados y empresas. Y me pareció muy interesante, es un reporte bastante largo, pero creo que da una buena perspectiva de más o menos cómo se puede ver el futuro. Las habilidades que varios empleados de diversas empresas en distintas partes del mundo reconocieron como las más relevantes para el presente. Entonces, aquí voy a pasar rápidamente por las primeras cinco. Tenemos pensamiento analítico en la primera, resiliencia, flexibilidad y agilidad en la segunda, tercero, liderazgo e influencia social, cuarto, pensamiento creativo, cinco, motivación y conciencia de uno mismo. Lo que me llamó la atención de esta encuesta, de esta serie de encuestas y el estudio, principalmente era que no hay como tal, aprenda a programar, aprenda tal lenguaje de programación. Simplemente de inicio tenemos pensamiento analítico y no hay algo que uno identifique como una habilidad dura, ¿sí? Una habilidad que se enseña, que tiene que ver con investigación, cualquier cosa de estas, sino que tenemos en nuestro top 5 pensamiento analítico y una serie de habilidades blandas, que si se fijan son habilidades que tienen que ver con cómo responde uno al cambio. Sin embargo, pues a mí me llamó la atención qué es el pensamiento analítico. ¿Cómo definimos pensamiento analítico? Era, pues, fue una de las claves para hacer este webinar y es de lo que he venido hablando con compañeros, estudiantes, este último año. ¿Sí? Entonces resulta que ese pensamiento analítico, ¿qué es? Es la habilidad para descomponer problemas complejos en componentes lógicos más pequeños. Tengo un problema más grande y lo voy partiendo en problemas más chiquitos que se conectan entre sí y de esa manera puedo encontrar una respuesta de una manera más fácil porque evaluar los componentes muchas veces es más fácil que evaluar un todo. Pero no es solo resolución de problemas, sino es la capacidad de ser crítico a la evidencia que uno va encontrando. Identificar patrones en los estudios que uno va haciendo, en los análisis que va haciendo y sobre todo tomar decisiones basadas en eso. Entonces aquí al lado de nuestro cerebro tenemos un poco expandido de lo que estoy hablando. Entonces ya hablamos de descomponer problemas complejos, recolectar datos. Recolectar datos hace parte de ese proceso de pensamiento analítico porque el pensamiento analítico se basa en la evidencia, ¿sí? Nuestra evidencia en el día a día son datos. Ir a algún estudio, ir a algún centro de estadística y sacar algún dato
que yo pueda evaluar para validar o invalidar alguna hipótesis y con eso dar solución a mi problema. Esa evaluación de la evidencia tiene que ver con la identificación de patrones que se pueden lograr mediante la experiencia, claro, pero también mediante el análisis cualitativo, evaluar estudios, leer textos, hacer, no sé, algún tipo de encuesta en la que la gente no responde con un número, sino que da alguna opinión, y análisis cuantitativo, aquí pues, la matemáticas, estadística para evaluar, no sé, las distribuciones de una respuesta, rangos, e intentar predecir cosas. Aquí algo muy valioso de ese pensamiento analítico que va a ayudarnos a conectar el presente con el futuro es el pensamiento crítico. Si nos devolviéramos, que no lo vamos a hacer, pero vimos en la gráfica que cada vez se generan más y más datos. Esos datos uno los conecta, encuentra las relaciones entre sí, los moldea y genera información. Hoy en día hay mucha información que nos dan las redes sociales, los noticieros, periódicos en línea, incluso notificaciones en Google que le avisan a uno de alguna noticia. Y lo cierto es que la tendencia en el mundo es que a medida que hay más y más información, más y más datos, también crece la desinformación, que es el uso incorrecto de los datos o el uso desviado de los datos. Entonces el pensamiento crítico es bastante relevante hoy en día, más allá de su opinión sobre los noticieros, también para la, tener la capacidad de discernir sobre las respuestas que nos dan esas herramientas de inteligencia artificial que estábamos hablando hace unos minutos. Este proceso, recuerden que uno no solo se sienta a pensar, a analizar las cosas porque sí, en el mundo real, simplemente uno quiere tomar una decisión, tomar la mejor decisión posible basada en los hallazgos que obtuvimos de ese proceso de pensamiento analítico. Entonces hay decisiones críticas que se toman frente a esos procesos, por eso es importante esta serie de pasos, esta componente de habilidades, pasos, técnicas que componen el pensamiento analítico. Entonces, por eso es que esta habilidad es transversal, ¿sí? Prácticamente en todos los trabajos y en la vida en general uno es buena práctica tener pensamiento analítico. ¿Para qué? Para llevar sus decisiones por un buen camino y esas decisiones, pues tener buenos resultados en lo que sea que uno esté haciendo. Pero como habrán visto en este webinar, se llama Ciencia de Datos, habilidades para el presente, bases para el futuro. Entonces ya ahí habíamos colocado como subtemas del webinar, pensamiento analítico, Machine Learning, Big Data, ya vimos también un poco de Big Data. Pero entonces, ¿cómo uno, si esa habilidad es tan crítica, el pensamiento analítico es tan importante y va a seguir siendo importante, uno cómo aprende eso? Porque lo bueno del pensamiento analítico es que se puede aprender y se puede refinar con la práctica, ¿sí? Cualquier habilidad se puede aprender, puede que a uno le cueste más o menos, pero cualquier habilidad se puede aprender. ¿Cómo se conecta eso con ciencia de datos? Bueno, lo primero es que ciencia de datos tiene en su nombre la ciencia, ¿sí? Entonces, ¿por qué se llama ciencia de datos? No sé si saben, pero al final ciencia de datos es aplicar el método científico a los datos. No, no es mucho más complejo que eso. Entonces, ¿cuál es el método científico a grandes rasgos? Es tener un problema, plantearse una pregunta sobre ese problema, generar una hipótesis sobre esa pregunta, que la hipótesis es la que yo creo que es la respuesta más posible a esa pregunta, recolectar datos, experimentar mediante diferentes métodos y lograr alguna conclusión. Entonces, ciencia de datos es básicamente eso, con cualquier conjunto de datos. ¿Sí? Algo que, una duda que surge cuando uno habla de ciencia de datos o que trabaja en analítica es, ¿pero qué estudia? ¿Qué datos? Uno dice cualquier cosa. ¿Sí? Esa es una buena ventaja de ciencia de datos, que uno no está ceñido a una industria o campo del conocimiento en específico. Y bueno, como dice el título de la diapositiva, pensamos que ciencia de datos como
potenciador del pensamiento analítico. Entonces, por eso es que si el pensamiento analítico es una habilidad clave para uno obtener buenos resultados en su trabajo, en la vida cotidiana, la ciencia de datos es eso que le ayuda a uno a potenciar ese pensamiento analítico y obtener resultados más rápidos, tener procesos de analítica más automatizados y pues en general tener mayor impacto con las decisiones que se toman. ¿Bien? Entonces, en ese proceso de pensamiento analítico que les describí hace un momento, ¿cómo nos ayuda ciencia de datos? Lo primero es, ya vimos todo ese montón de datos que se producen día a día en el mundo. Es una cantidad muy difícil de imaginar. Entonces, ahí es cuando entra ciencia de datos. Manejo de grandes volúmenes de datos. A medida que la cantidad de datos ha crecido, ya las empresas captan más datos y esos datos no caben en un Excel, no caben en la herramienta o en el software de analítica tradicional. Entonces hay que aprender cosas como Python, por ejemplo, que es la herramienta principal que manejamos en el diplomado. También R, también Julia y otros lenguajes que son muy buenos para analítica. Bien. Entonces puede ser que uno, listo, iba a hacer su proyecto de analítica, tiene un pensamiento analítico en otro nivel debido a que lleva mucho tiempo en ese campo, pero va a hacer su trabajo y de repente uno se encuentra con muchos datos, sí, y ya tiene eso dominado, pero a la vez se encuentra con 5 archivos distintos en distintos lugares, que tiene que conectarse también a la base de datos de la empresa, conectarse a alguna base de datos en la nube. Encima de eso, esas fuentes de datos tienen diferentes formatos. Entonces, también eso es algo que la ciencia de datos nos enseña. Una serie de técnicas y herramientas para trabajar con grandes volúmenes de datos que encima de eso vienen de múltiples fuentes de datos. Entonces hay muchas librerías dentro de Python como Pandas, Polars, Dash que nos ayudan a trabajar con muchos datos y encima de eso en diferentes formatos. ¿Cuál es el objetivo? Que manejar toda esa gran cantidad de datos y que además son diversos sea rápido y que no solo sea rápido en procesamiento, sino también en el análisis. Tener muchos datos no sirve de tanto si uno no logra analizarlos en el tiempo suficiente para tomar la decisión que impacta al negocio. ¿Cómo puedo aumentar mi velocidad? Entonces uno puede profundizar en el análisis a la vez que es automático. Entonces estas herramientas no solo nos ayudan a tener nuestro análisis más bonito, más presentable, sino que también podemos tener un proceso que corremos cada cierto tiempo y nos da un resultado esperado, porque tenemos un proceso solo, tenemos un resultado esperado. Incluso estos procesos de analítica mejoran tanto que nos ayudan a hacer predicciones sobre el futuro y con eso ya no solo tomar decisiones en el momento, al final de cada trimestre, sino que podemos tomar decisiones para el año que viene. Y con eso vamos teniendo una estrategia más robusta a nivel empresarial. Algo de lo que yo creo que no se habla mucho cuando se habla de ciencia de datos es que uno puede dar un mensaje más claro. Porque ciencia de datos no es solo trabajar con los datos, procesarlos, hacer algún tipo de análisis estadístico y hacer un modelo de machine learning o aprendizaje automático que me da las ventas para el siguiente mes, sino que uno también con las habilidades que aprende haciendo ciencia de datos y analítica, logra dar un mensaje más claro, porque logra entender de mejor manera las visualizaciones de datos, hacer mejores visualizaciones, eh, mejorar sus habilidades de storytelling o contar una historia basada en datos para que la gente comprenda qué está pasando. Y uno, si se vuelve muy bueno en esto, pues le va a ir muy bien en general. Todo esto, recordemos, para tomar mejores decisiones. Entonces, en resumidas cuentas, ciencia de datos actúa como un potenciador porque nos
ayuda a romper barreras que nos impone tener demasiados datos, tantos que no los puedo procesar en mi computador, unir distintas fuentes de datos, hacer consolidados de información para tener la mayor cantidad de variables que afectan mi variable objetivo y generar automatizaciones. Yo creo que un mundo en el que uno tiene un mejor proceso y encima de eso no tiene que trabajar tanto es un mundo ideal. Bien. Si tenemos un presente en el que si uno ve que la inteligencia artificial ayuda, pero todavía hay que ayudarla a ayudarnos y que se van a seguir generando más datos, que el pensamiento analítico nos puede ayudar a lograr cosas muy interesantes y si sabemos las técnicas de análisis y ciencia de datos apropiados, podemos llevar ese pensamiento analítico a otro nivel. ¿Cómo se ve el futuro? Es decir, si yo aprendo esto hoy, ¿será que me sirve para el mañana? Entonces aquí otras con esta encuesta del Foro Económico Mundial. ¿Qué nos cuenta en esta infografía? Que de pronto está un poco pequeña. El 77% de las empresas encuestadas planean reentrenar o entrenar a su fuerza laboral con temas de inteligencia artificial para que puedan trabajar a la par de las máquinas y con eso esperan tener empleados más productivos que pueden llevar a cabo más tareas, pero que también las hacen más, eh, o bueno, son más acertados. Un 69% planean eh, contratar nuevas personas que ya tengan estas habilidades, 62% pueden contratar gente que tenga las habilidades, pero para trabajar con inteligencia artificial, pero que no necesariamente sepan crear agentes o trabajar con modelos de lenguaje. Y bueno, hay 49 y 47% que lo que planean hacer es mover personas de su posición a otros trabajos que de pronto no estén tan automatizados o que debido a las automatizaciones que uno puede hacer con inteligencia artificial, estas personas puedan hacer ese trabajo sin tanto conocimiento en el campo. Y bueno, ya el temor de todos, ¿no? Que el 41% planea reducir algo de su fuerza laboral y reemplazarla con inteligencia artificial. Eh, entonces, a pesar de que evidentemente las empresas buscan incrementar sus márgenes, una forma de incrementar el margen es reducir el costo, uno es un costo porque le tienen que pagar, pues igual la mayoría, otra buena proporción de empresas, lo que planea hacer es potenciar a sus empleados, entendiendo que la inteligencia artificial está lejos de ser perfecta, es una buena, muy buena ayuda, pero autónomamente no logra hacer todo, ¿cierto? Y encima de eso hay unos temas de sensibilidad de datos. ¿Qué pasa si eh, conecto una inteligencia artificial, automatizo procesos, pero me conecto a la base de datos financiera de mi empresa y alguien, que hoy en día no es tan difícil, hackea ese sistema? ¿Sí? Le coloca una instrucción que es de, hola, devuélvame toda la información de esa empresa y pues perdí todos mis datos financieros y me va a ir muy mal en el futuro. Entonces, ¿qué nos dice el Foro Económico Mundial? Para 2030, de aquí a 4 años, porque ya casi es 2026, se van a crear 170 millones de trabajos, lo que está en verde, y 92 millones de trabajos van a desplazarse o van a desaparecer, con lo cual van a seguir creciendo los empleos, ¿sí? De repente estos nuevos empleos van a pedirnos un set de habilidades que eh, tienen que ver con ciencia de datos, tienen que ver con inteligencia artificial, con analítica, con programación y pues hay que buscar la manera de hacer un reentrenamiento o un refoco de nuestras habilidades para lograr ser buenos compañeros de la inteligencia artificial y más allá de creerles ciegamente, ser críticos de los resultados que nos pueda dar estos modelos. Entonces, el futuro sí va a ser un poco rudo, digo yo, adaptarse nuevamente.
pero es posible y es lo que seguramente vamos a tener que hacer. Bien. Y lo bueno que eh, tiene la ciencia de datos es que también nos prepara para ese futuro, para ese futuro que realmente es un futuro cercano. Nuevamente con la encuesta del Foro Económico. Para 2030, las habilidades que crecen más rápido, pues hay un cambio respecto a las que son más importantes actualmente. Como podrán ver, nuestro pensamiento analítico del que acabamos de hablar cae a la posición 9. De esto hay que interpretarlo con cuidado porque son habilidades que van a crecer más rápidamente. Es decir, el pensamiento analítico va a seguir creciendo. ¿Sí? Vale la pena eh, implementar esos procesos de analítica, pero definitivamente lo que ya sabemos que va a ser la habilidad del futuro es inteligencia artificial y Big Data. En el top 3 todo tiene que ver con tecnología. Ahora sí, entonces tenemos inteligencia artificial y Big Data, redes y ciberseguridad, también importante para que pues, no lo hackeen a uno en un futuro que cada vez va a estar un poco más inseguro. Y en general conocimiento o conocimiento tecnológico. Bien. Eh, entonces, si nosotros esperamos un futuro más productivo en el que incorporamos aún más herramientas de inteligencia artificial, debemos tener la capacidad de analizar, guiar y usar los insumos que producen estas herramientas. Que de vuelta, esto que escribo acá tiene que ver con el pensamiento analítico y esas habilidades que uno refina seguramente sin darse cuenta en el día a día. Entonces, aquí como podemos ver hay un humano hablando con un robot, otro que programa con un robot y gente que está revisando unos resultados de analítica. Entonces, porque en mi opinión, ciencia de datos también nos ayuda a prepararnos para el futuro, porque ciencia de datos uno aprende a programar, ¿sí? No será el ingeniero de software más preparado del mundo, pero aprender a programar es una habilidad muy valiosa, por más que cada tanto hay gente que dice que en el futuro cercano no va a haber programadores. Eh, pero programar y entender cómo funcionan algoritmos, cómo funcionan los sistemas, yo creo que es muy valioso. Hace unos meses estaba este fenómeno del vibe coding, que era alguien se sentaba con 4 o 5 modelos de lenguaje y empezaba a decirles, no, quiero hacer una aplicación que haga X, Y, Z. Y en primera instancia la inteligencia artificial devolvía una serie de archivos de código, la persona corría eso y funcionaba. De pronto no era el funcionamiento esperado, entonces le decían, no, yo quiero que haga esto. Y entonces empezaba a hacer esa nueva función, pero destruía otras que ya estaban. Entonces el chiste que había con eso era que la instrucción definitiva era haga esto y por favor no se equivoque. Si uno le está pidiendo a ChatGPT que por favor no se equivoque, seguramente es porque no es capaz de guiar, no es capaz de entender el error. Entonces, yo debo decir que la experiencia de programar con ayuda de inteligencia artificial cuando uno sabe programar es completamente distinta a cuando uno no sabe. Por ejemplo, mi jefe, que sabe algo de programación, pero todavía le falta, duró 22 horas de su fin de semana intentando conectarse a un servicio de API para conectarse y extraer unos datos. Entonces, 22 horas con ayuda de inteligencia artificial probablemente hubieran podido ser 4 con unas bases más sólidas de programación. Lo mismo para análisis de datos. Uno, ChatGPT le puede pasar un archivo Excel y decirle haga un análisis, pero uno cómo sabe que hizo el análisis correcto, que encontró los patrones indicados, que las gráficas que produjo son las adecuadas para el mensaje que yo quiero dar. Entonces uno puede tomar esos insumos y con su conocimiento en análisis de datos, refinarlos y obtener muy buenos resultados, ¿cierto? Que todo esto tiene que ver con pensamiento crítico, pero uno puede tener pensamiento crítico en la medida en la que tiene conocimiento de algo. Entonces, si yo no sé absolutamente nada e intento hacer algo
con inteligencia artificial en ese campo que es completamente desconocido, pues primero me toca creerle absolutamente todo y segundo, probablemente no tengo un proceso sólido para mi objetivo. ¿Sí? Una cosa muy valiosa de ciencia de datos es aprender a estructurar proyectos. Aprender a estructurar proyectos desde tener una muy buena pregunta. Hay gente que sabe muy bien programación, pero no sabe de pronto hacer buenas preguntas, generar hipótesis, tener esa capacidad de experimentación que es de pronto una de las cosas más valiosas que hay. Entonces, estructurarlo desde la base de planeación, a armar un equipo, ir a la persona indicada, pero también estructurarlo desde qué fuentes voy a utilizar, ¿sí? Qué etapas va a seguir mi proyecto, qué tipo de gente necesito para que me ayude, eh, qué herramientas voy a utilizar, ¿sí? Entonces, todo esto son cosas que uno aprende con experiencia en proyectos de analítica, de ciencia de datos. ¿Cuál es la manera más óptima? ¿Sí? Y dada esa base, ahí sí utilizar las herramientas para hacer esos procesos más certeros, más fáciles de llevar y de mantener. Porque también de vuelta uno puede tener el proceso que le genera la inteligencia artificial, pero mantenerlo es un reto muy grande, ¿sí? Porque si uno no sabe qué pasó y hay un error, no hay forma de arreglarlo, ¿sí? Eh, entonces, si uno está en un momento en el que le parece que su proyecto salió bien por arte de magia, está en un mal momento, porque la magia no se puede arreglar. Y finalmente, lo que de vuelta a mí me gusta más de este campo de pronto es la comunicación. Saber comunicarse con humanos, que pues no es una habilidad tan sencilla, no es tan directo como uno pensaría. Entonces, de vuelta en ciencia de datos, uno está comunicándose constantemente con diversos equipos. Tiene que preparar presentaciones, webinars, con los cuales tiene que llevar un mensaje claro a las personas, sea para tomar una decisión, compartir información, guiar a otros. Es una habilidad muy interesante que uno requiere adquirir para comunicar sus resultados. Y finalmente, comunicarse con máquinas. Entonces, ¿qué significa eso? Que si uno comprende lo que hace ChatGPT por detrás, lo que hace Cloud, Grok, Gemini, si uno logra comprender cómo se fundamentan esos algoritmos y que realmente no piensan, están prediciendo probabilidades dadas las palabras y el contexto que le pasé, pues uno puede tener expectativas más realistas de qué lograr con estas herramientas y qué no. Entonces, si uno sabe sobre los algoritmos fundamentales de Machine Learning, ¿cierto? Entonces uno entiende que ChatGPT es un montón de redes neuronales, eh, regresiones logísticas que funcionan evidentemente de una manera muy compleja e interconectada, eh, y nos dan un resultado, ¿verdad? Entonces uno puede entender mejor los sesgos de la máquina y cómo trabajarlos para tener buenos resultados. Eh, sí, ahí Jaime hace una anotación que tal vez no debemos llamarlos soft skills o habilidades blandas, sino power skills o habilidades potentes, poderosas. Sí. Eh, y sí, es cierto. Yo creo que hay veces que uno se enfoca demasiado en la parte técnica y olvida que si no sabe comunicar sus resultados, pues no, es como si no hubiera hecho nada. Entonces, antes de las preguntas, porque va a haber una sección como de 15, 10 minutos de preguntas, les quería comentar como unos pensamientos, conclusiones a nivel como personal de cuando trabajé esta presentación para el día de hoy. Eh, entonces, yo inicialmente trabajé como científico de datos, trabajo como analista de datos, sin embargo ya pues he desplegado algunos agentes de inteligencia artificial. ¿Sí? Eh, la,
la expectativa del Foro Económico Mundial de que se van a crear más empleos, yo creo que es cierta. Yo trabajo en una empresa de staff augmentation. ¿Qué significa eso? Que agarran gente de Latinoamérica, se la venden, se la venden a empresas de Estados Unidos y la expectativa de crecimiento de la empresa es muy buena. Desde que yo entré hasta el día de hoy, que fue el año pasado, la cantidad de analistas, ingenieros de machine learning, ingenieros de datos, científicos de datos, ingenieros de software se ha duplicado. Entonces, por más que uno a veces tiene miedo de aprender algo y quedar desactualizado totalmente, eh, pues eh, realmente yo creo que vale la pena y es un campo que sigue creciendo. Entonces, Clara pregunta que si esto es para todo el mundo. Yo tengo 50 años y no sé si comenzar con la ciencia de datos o no. Esa es una gran pregunta. En el diplomado, mi experiencia es que se une gente que en promedio debe tener unos 40, 45 años. Yo creo que nunca es tarde y que aprender algo nuevo siempre es valioso. Eh, entonces mi invitación es que lo intenten, que si quieren aprender analítica, programación, ingeniería de datos, ciencia de datos, que se atrevan, ¿sí? La única forma de fallar en esto yo creo que es no intentarlo. A nivel personal, yo cuando comencé hace 4 años y medio a estudiar esto, yo comencé graduándome de historia. Eh, Comencé graduándome de historia y vi que era posible. He estado estudiando continuamente estos 4 años y medio, trabajando ya cuatro, y pues debo decir que he visto gente que empezó a sus 40, gente que empezó desde campos aún más alejados, como puede ser, no sé, artes plásticas. Eh, entonces realmente yo creo que es posible desde el foco que sea, porque algo que de pronto no comenté al final, para el pensamiento crítico, si uno empieza haciéndose una pregunta y es bueno haciendo preguntas, la probabilidad de que tenga éxito en el mundo de los datos es muy alta. Bien. Vale, ahí Jaime le respondió. Eh, Recuerden también que la expectativa de vida cada vez es mayor, entonces uno sí, realmente no está viejo ahora. Saludos, ¿cuál sería el temario del diplomado y su precio? Yo como soy el profesor solo conozco el temario, el precio. Pueden ir a la página de la universidad, ahí van a encontrar el diplomado en Big Data y Data Science. Si de pronto quieren un foco más de, eh, ¿cómo decirlo?, de ayuda con herramientas de inteligencia artificial, también hay unos muy interesantes de educación con inteligencia artificial, de manejo de proyectos con inteligencia artificial. Entonces los invito a que revisen en general la oferta de la universidad y ya les respondo. Entonces, el temario que es para Daniel y los demás, el temario está enfocado en Python, está enfocado en trabajo con Python y un módulo de SQL, que es un lenguaje que se utiliza para trabajar con bases de datos relacionales. Empezamos viendo lo más básico de programación con Python, como son tipos de datos, estructuras de datos, iteraciones, condicionales. De ahí pasamos a un módulo ya más de lo que es la analítica en sí. Trabajamos sobre todo con pandas para transformación y exploración de datos. Trabajamos visualización, análisis estadístico, limpieza de datos, y una vez trabajamos todo eso, comenzamos con el módulo de Machine Learning, en el que aprendemos algoritmos de regresión, de clasificación, clustering y redes neuronales. Después de que pasamos todo eso de Python, pasamos un poco de SQL, y pues la idea es que ustedes a lo largo del diplomado hacen unas actividades y un proyecto final. El diplomado tiene una duración de aproximadamente 3 meses. 3 meses dura más o menos el diplomado. Entonces pasamos de cosas muy básicas a algoritmos de Machine Learning en esos 3 meses. Nosotros
hablo por Harold, el otro profe que hoy no está, pero y yo, pues intentamos que todo sea desde lo más básico, pero que aporte. Entonces tenemos para todo un caso de estudio que les presentamos a ustedes y unos proyectos con los que pueden practicar. Bien, entonces, eso es el temario, así a grandes rasgos. La duración, 3 meses aproximados. Jaime pregunta si he trabajado con Polars. He trabajado con Polars. Muy rápido el análisis y las transformaciones. Y Rosa pregunta, soy estudiante de Ingeniería de Sistemas, primer semestre, ¿me recomienda hacer el curso ahora o más adelante? Yo te recomendaría que entre más rápido empiece uno, yo creo que es mejor. Esa es mi recomendación. Profe Harold, Hola, hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? sí, ahí lo escucho. Listo, gracias. Bueno, complementando un poco las respuestas que ha dado Juli y también viendo las preguntas que han hecho los futuros estudiantes, quisiera complementar con que independientemente de si quieren hacer un pivot a ciencia de datos o no, las habilidades que van a aprender en el diplomado son transversales. Entonces, Julián empezó hablando de temas de pensamiento analítico y demás. Sin embargo, durante el diplomado, sí, durante el diplomado vamos a abordar algunas habilidades un poco más duras, por así decirlo, en cuanto a estadística. Vamos a entender la lógica detrás de los algoritmos clásicos de Machine Learning, que de nuevo, como lo mencionaba Julia al comienzo, la idea es entender las bases de toda la inteligencia artificial, en este caso de los algoritmos de Machine Learning, que llevaron finalmente a lo que tenemos hoy en el mercado. Entonces, digamos que la invitación sí es a que dentro del diplomado vamos a ver desde la base matemática hasta el análisis profundo estadístico pues de los diferentes casos que veamos. Adicional a eso, durante el diplomado, la metodología que vamos a usar es CRISDM. Esto es una metodología muy usada en la industria de los datos y pues que aborda básicamente el ciclo completo de datos. Entonces, pues nada, esa es la invitación. Gracias, Julio. De verdad, Harold, gracias. Bien. Em, listo, no sé si alguien tiene más preguntas, dudas, comentarios sobre el tema en general, sobre el diplomado. La metodología se llama CRIS, CRISDM. ¿Sí? Entonces, esa metodología es una serie de pasos mediante la cual uno construye su proceso de analítica. Bien, Perfecto, no sé si de pronto alguna otra persona que tenga alguna inquietud. sí, ahí Daniel preguntó. ¿El diplomado se hace con ayuda de herramientas como Google Colab o Jupyter? Sí, el diplomado lo trabajamos en Google Colab el 95%. Entonces, algo chévere es que no tienen que instalar nada. El diplomado, hacerlo no, digamos, no hay una barrera de hardware o es que mi computador no es tan bueno. Vamos a correr los procesos en la nube completamente. Entonces, por recursos computacionales no hay que preocuparse ni por instalar nada en sus máquinas. Es bien amigable en ese sentido. Bien. Muchas gracias, profesor Julián. Bueno, no sé si de pronto alguna otra persona quiere intervenir. Señor Carlos. Carlos, Hola, buenas noches, ¿me escuchas? sí, te escucho. Yo tengo una pregunta. ¿Este diplomado va a todas las áreas o a la carrera o los que somos ingenieros de sistemas o a qué área en específico va? Hago la pregunta porque pues dependiendo de eso uno puede mirar si el diplomado va a ser o muy técnico o enfocado a las personas que realmente hasta ahora están aprendiendo este mundo.
Bien, sí. El diplomado tiene un componente muy fuerte técnico. Como les comentaba, todo lo trabajamos con Python y trabajamos las bases de Python en las primeras semanas y ahí en adelante pues empezamos a hacer cosas un poco más complejas. Entonces yo digo, pues, realmente uno puede aprender a programar y pensamiento analítico ahí en todas las áreas, ¿sí? Entonces yo creo que el área del conocimiento del que uno venga no debería ser un limitante. Yo creo que lo que uno debe pensar es qué tan dispuesto está a adquirir habilidades nuevas, que la programación no es sencilla, pero no es imposible. Es, yo creo que más sencillo de lo que uno esperaría. Entonces, hay una curva de aprendizaje, pero pues estamos, tanto Harold como yo, para apoyarlos durante el proceso. Eso responde la pregunta. Sí, señor, muchísimas gracias, todo claro. Excelente, Carlos. Y Juli, y ahí complementando esa respuesta que diste, eh, también como que vale la pena aclarar que esto es la entrada a un mundo gigante de tecnología, de conocimiento. Es decir, acá vamos a abordar como los fundamentos, vamos a llegar hasta un punto donde, pues a mi consideración y en mi experiencia, es lo que más se usa en la industria. Sin embargo, de aquí en adelante, después de este diplomado, pues se abre un mundo de posibilidades que pueden enfocar, bien sea en ingeniería de datos, analítica de datos, o ya tema de inteligencia artificial, o desarrollo de automatización y demás. Sin embargo, esto es como la entrada a este mundo apasionante de los datos. ¿No? Pero Vale. digamos en lo que ustedes hacen, ¿hay la posibilidad de trabajar en la parte de junior? O sea, Eh, digamos, hay, soy profesional en soy ingeniero de sistemas, ¿sí? Trabajo en el mundo de soporte de base de datos, pero quiero eh, migrar al mundo de la analítica de datos, ¿sí? ajá. Yo Ese perfil creo se que puede sí. conseguir con ese perfil que tengo, se podría conseguir mm, un No te prometemos, analítica de junior. no te prometemos que simplemente tomando este diplomado vas a conseguir trabajo inmediatamente. Eso no se puede prometer. Sin embargo, sí te va a dar las habilidades para que puedas empezar a desarrollar proyectos, que es lo que siempre recomiendo. Lo importante es que se adquiere experiencia, si no se puede directamente de un trabajo, mediante proyectos personales. Les vamos a enseñar de GitHub para que puedan armar su portafolio y pues puedan montar ahí como su carta de presentación. Les vamos a dar herramientas de plataformas para que practiquen las habilidades necesarias para presentar pruebas técnicas. Sin embargo, es un trabajo muy autónomo y lo digo de nuevo, no con el diplomado no vas a conseguir trabajo inmediatamente, sino la experiencia con proyectos y demás es lo que te va a dar la entrada a la industria. Ok, muchas gracias. Vale, bien. Ahí yo he respondido algunas preguntas en el chat. Entonces alguien preguntó sobre algún sistema gestor de base de datos que utilicemos en el diplomado. Realmente no. Esa parte lo mantenemos lo más simple posible. Si algo al final utilizamos Databricks, que es una herramienta bien popular hoy en día. El horario del diplomado es normalmente de 6 a 7 y media, 8, hora de Colombia, y son 2 días a la semana. Bien. Em, bien. ¿Y cuándo inicia? Realmente, no sé, creo que hay uno que va a iniciar pronto, Clara. Entonces ahí Ana Milena, colocó este link de WhatsApp para que porfa le escriban los que tengan más dudas como de tipo administrativo cuando empieza, porque tanto Harold como yo pues somos los que enseñamos. No estamos tan familiarizados con esos tiempos. Mónica dice que ha estudiado previamente sobre Big Data, ciencia de análisis de datos, y le ha abierto los ojos a implementar nuevas técnicas tan valiosas como los agentes de IA, lo que me permite optimizar mi trabajo. Sí, como mencionó Harold ahorita, uno con estas herramientas
de pronto no es que vaya a conseguir trabajo de científico de datos al siguiente día. Sin embargo, va a optimizar sus procesos en el trabajo que tenga actualmente, va a optimizar sus estudios, va a tener como muy buenas bases para los años que vienen. Entonces sí, yo creo que es algo muy, muy valioso. Bien. No sé si alguien más tiene unas dudas para el final. Nos quedan como cuatro minuticos de pronto para cualquier comentario que tengan. Bien. Bueno, yo voy a empezar si quieren, cerrar el webinar. Y muchas veces mientras uno está cerrando, a la gente se le ocurren preguntas. Entonces, muchas gracias por unirse al webinar. Espero que les haya gustado el tema, que se animen a investigar sobre cómo se aprende, que revisen lo que tenemos para ofrecerles en la universidad. Y esperamos verlos pronto. Sí, profe. Muchas gracias por eso. Gracias a usted por haber compartido sus conocimientos en este espacio. A todos los asistentes, pues esperamos que puedan participar en este diplomado. Efectivamente, estamos próximos a iniciar. En el enlace que le hemos compartido pueden descargar brochure, pueden solicitar información de costos, fechas de inicios. Hay unos beneficios económicos muy especiales para los asistentes a este webinar. Entonces, por favor, solicítenlos al asesor para que puedan de pronto conocerlo con más detalle. Tienen la opción además de financiarlo con la universidad directamente, sin intereses, sin estudio de crédito. Es una facilidad que les brinda la universidad para que puedan acceder a educación. Gracias por su participación y nos vemos en próximos espacios de formación con UD Cataluña. Buenas noches. Vale, bueno.